a diferencia de este tipo de gastritis autoinmune que se presenta en el cuerpo y en el fondo. Se asocia a enfermedades autoinmunes, autoanticuerpos séricos, estos en específico que afectan la bomba de protones o el factor intrínseco. También se asocia a anemia macrocítica, megaloblástica, perniciosa o sideropénica. También se asocia a pacientes con hipocloridia, hipergastrinemia y neoplasias neuroendocrinas gástricas, por ejemplo, todos los tumores carcinoides. Se asocia también a pólipos hiperplásicos y displasia frecuente. Bueno, se ha asociado, como les dije, a enfermedades autoinmunes y a infecciones por Helicobacter pylori. Infecciones por Helicobacter pylori. Este es un ejemplo de una gastritis crónica autoinmune. Observen cómo aquí están las foviolas y aquí en la luna. Ajá. Uh-huh. Sí, sí, está bien. Más común el reflujo biliar. Pero también ya vimos que hay otras causas que se asocian. Observen cómo aquí la muscular o las fibras de músculo liso están ascendiendo entre las glándulas y foviolas. Bueno, la hiperplasia foveolar regenerativa no es un cambio específico, también se pueden ver en otras entidades. Esta es una gastritis antral asociada a Helicobacter pylori. Observen cómo hay estas mismas foviolas en zigzag o con esta hiperplasia, pero a nivel de la lámina propia vemos un poquito más de infiltrado inflamatorio y siempre, aunque sean gastritis que las sospechemos por asociadas a reflujo, siempre hay que buscar Helicobacter pylori en el moco de las foviolas y vean aquí con esta tinción de Diffquid como vemos estos bastoncitos o estos bacilos aquí entre el moco de las foviolas. Doctora, perdón, entonces en la pasada, en la imagen pasada, ¿sería de los dos tipos? Exacto, sí. Aquí, ¿qué nos hace falta aparte de la hiperplasia para diagnosticar una gastritis por reflujo? Hiperplasia de la muscular. Tendremos que ver, bueno, aquí sí se alcanzan a ver estas fibras de músculo liso entre las glándulas y foviolas. Entonces sí podemos diagnosticar una gastritis asociada a Helicobacter pylori porque aquí estamos viendo el microorganismo y además esta hiperplasia de las foviolas y la hiperplasia de las células musculares lisas también. Entonces sí, se puede decir que es una gastritis mixta. Ok, gracias. Uh-huh. Esto me voy rápido, son otros tipos raros de gastritis, no son tan comunes. La gastritis eosinofílica. ¿Se acuerdan a qué se asociaban los eosinófilos? Cuando tenemos muchos parásitos. a parásitos, ajá, ¿y a qué otra entidad o a qué otro padecimiento? Virus. ¿A qué, perdón? Parásitos. A alergias o atopias, es lo mismo. Entonces, una gastritis con muchos eosinófilos puede asociarse a atopia, que es lo mismo que alergia, eosinofilia periférica, niveles elevados de IgE, que dijimos que estas inmunoglobulinas se asocian a atopia y otras cosas, por ejemplo, parásitos. ¿En qué mucosa estamos? ¿Antral o oxíntica? Oxíntica. Ajá, exacto. Aquí hay células parietales y las foviolas se ven un poco cortas, pero las células parietales aquí es lo que nos da la pauta, son estas células porrositas, estas de acá se ven mejor. Estamos en la mucosa oxíntica. Observen cómo hay infiltrado inflamatorio en la lámina propia e incluso hay unas áreas donde hay un poco de atrofia, ya no vemos glándulas ni foviolas. A mayor detalle, desde aquí alcanzan a resaltar los eosinófilos.
Van a decir, ¿dónde están? Son todas estas células que parecieran eritrocitos porque tienen su citoplasma en rojo intenso o muy eosinófilo. Vean aquí, todos estos que tienen el citoplasma granular rojo, todos son eosinófilos. Se considera una gastritis eosinofílica cuando tiene más de 30 eosinófilos en un campo de alto poder, que sea esto. Bueno, que es este. Entonces empezamos a contarlos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, nada más aquí hay 10, 20, 30, 40, sí, hay más de 50 en este campo. Entonces, eso ya nos indica que debemos de reportar esto como una gastritis, bueno, como una gastritis eosinofílica, exacto. Más de 30 eosinófilos por campo. Debe excluirse gastritis por Helicobacter pylori, parasitosis, enfermedad inflamatoria crónica intestinal y otras. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo veamos asociado a otras enfermedades, puede ser que estas enfermedades estén elevando los eosinófilos. Entonces, el Helicobacter pylori puede elevar los eosinófilos, los parásitos, en las enfermedades crónicas intestinales e inflamatorias y otras. Una vez descartando estas enfermedades, le llamamos solo gastritis eosinofílica porque no está asociada a ninguna alteración como estas. Bueno, estos son los criterios que me los voy a brincar. Gastritis granulomatosa, como su nombre lo dice, es una gastritis que forma granulomas. ¿Qué enfermedades forman granulomas? Sarcoidosis, enfermedad de Crohn, agentes infecciosos, las micobacterias que ya las vimos, tuberculosis, hongos, cuerpos extraños o puede ser idiopática. Esta es una mucosa gástrica y esto que ven aquí son granulomas. ¿De qué se compone un granuloma? ¿De qué está formado? Ahí lo estamos viendo. ¿De qué está conformado un granuloma? Eran linfocitos. ¿Cuál es la célula principal que forma el granuloma? Macrófagos. Macrófagos, exacto. Son cúmulos de macrófagos que pueden estar acompañados de linfocitos o células plasmáticas, pero principalmente son macrófagos. Son todas estas células grandes, estas que ven aquí. Incluso esta parece una célula gigante multinucleada. Es una sola célula que tiene abundante citoplasma y vean todos estos núcleos que tiene aquí. Entonces, esta es una célula gigante multinucleada. Entonces, esta gastritis granulomatosa, pues primero hay que buscar a qué otras o a qué alteraciones se puede presentar. Ya dijimos infecciones, sarcoidosis, incluso medicamentos también pueden llegar a producir gastritis granulomatosa. Observen aquí cómo están las foviolas y cómo este es un granuloma. Es un cúmulo de macrófagos que están rodeados por linfocitos. A mayor acercamiento, vemos aquí el granuloma, gastritis linfocíticas. Esta me la voy a brincar, es muy rara. Es solamente cuando hay linfocitos aquí en la superficie de las foveolas. Este es un marcador para los linfocitos. Las gastritis infecciosas en pacientes inmunodeprimidos. Recuerden el citomegalovirus, dijimos que era la inclusión nuclear de virus más grande. Observen aquí. Esta es una inclusión por citomegalovirus. Esta y esta de acá abajo. Bueno, esta también está pequeñita. ¿Y qué es lo que hacemos para confirmar que esas sean células infectadas por citomegalovirus? Le hacemos inmunistoquímica con el anticuerpo, bueno, de citomegalovirus. Estos. Por micobacterias, todos estos como palitos rojos que se ven aquí entre las células son todos los bacilos. Bueno, el que haya abundantes bacilos sí tiene que ver con con la infección activa que está presentando este paciente. Entonces, entre más bacilos, se asocia a que hay menos respuesta inmunológica del paciente, que quiere decir que su sistema inmune
está de alguna manera muy deprimido para que prolifere tanto la bacteria. Gastritis por estrongiloides estercolaris, que son estos parásitos, estos que se ven aquí, que son muy raros. Me voy a brincar esta clasificación de Sydney, que es cómo hay que reportarlo. Digo, no. Estos son ejemplos. Digo, esto ya lo tienen, digo, si pueden darle una revisada, pero me quiere la no relevante. Estos son gastritis. Estas ya no son tan comunes. Pero me metieron, ok. Dudas de la gastritis. Esto es lo básico y lo principal que deben de aprender de las gastritis. Las que están asociadas a Helicobacter pylori y las asociadas a reflujo y, bueno, las erosivas o hemorrágicas agudas, que esas son más raras. Ok, entonces si ya no hay dudas. Esto. Nos vamos a brincar al carcinoma. Patología gastrointestinal. Hepáticas. Se las voy a subir de una vez al Drive para que igual la vayan viendo. No sé qué capacidad tenga el Drive. ¿Alguien sabe? Aquí dice, bueno, hemos utilizado 5 gigas, pero yo le subo y le subo y le subo archivos y como que nunca se... Dura, creo que son hasta 50 gratis. No, pues creo que no nos lo vamos a pagar. El institucional es ilimitado, ¿no? ¿Mandé? Yo creo que sí. Bueno, dice que llevamos 4 gigas utilizados. Digo, de todas las presentaciones y clases que he subido. Entonces, pues espero que nos aguante. Yo creo que sí, porque no sabe el límite. Bueno, ya se está subiendo. Ahorita les digo. Entonces, vamos a iniciar con... Dejen ver, aquí está. Bueno. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, claro. Muy bien. Entonces, les voy a dar un repaso nada más de los pólipos gástricos. ¿Qué es un pólipo? ¿Alguien sabe qué es un pólipo? Un pólipo es una protrusión o es una lesión exofítica. ¿Qué quiere decir que es exofítica? Ahorita les voy a mostrar la mucosa gástrica, cómo tiene sus pliegues, y cuando hay una protrusión o una lesión exofítica, eso es un pólipo. Un pólipo puede ser por muchas causas y puede ser de diversos tipos. Incluso macroscópicamente, un carcinoma, un adenocarcinoma, puede verse como una lesión polipoide por macroscopía, pero al momento de hacer pues el estudio histopatológico ya vemos que es una neoplasia maligna. Como las hemorroides, sí, exacto.
O sea, son lesiones exofíticas que están saliendo, pero las hemorroides sí son como lesiones polipoides, exacto, de las venas, sí, anales, de los conductos. Sí, exacto. Ok, entonces tenemos pólipos neoplásicos y no neoplásicos. Neoplásicos, estamos hablando de nuevas formaciones de las células, así se dividen. Y de los neoplásicos, la mayoría son de glándulas fúngicas. También tenemos los adenomas, bueno, los adenocarcinomas que se originan en los pólipos, pólipos carcinoides, linfomas, tumor del estroma y metástasis. Esto se refiere a las formaciones o a las protrusiones de la mucosa, que pueden ser todas estas causas. Los no neoplásicos son los hiperplásicos. Cuando hay heterotopia, ¿qué quiere decir heterotopia? Es cuando hay tejido maduro, es como una metaplasia. Cuando hay tejido maduro en otro lugar, también se le llaman, sí, amartomas, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, heterotopia es de que hay tejido en otro lugar, o sea, tejido que pertenece a una parte, por ejemplo, puede ser heterotopia de la mucosa oxíntica en el antro, o sea, esas glándulas o esas células parietales que deben de estar en la mucosa oxíntica, de alguna manera migran o crecen en la mucosa antral y eso se le llama heterotopia. Xantoma son los pólipos que están formados por macrófagos con abundantes vacuolas de lípidos en el citoplasma, son los macrófagos espumosos. Listo, ya quedó la presentación arriba. Son los famosos macrófagos espumosos que les platicaba, que forman una lesión polipoide constituida por esas células. Los amartomatosos, también como la heterotopia, están formados de diversos tejidos o diversas células, y es el de Peutz-Jeghers, juveniles, de Cronkite Canada y de Cowden. Vamos a ver, se ve muy pequeñita, ¿verdad? Los pólipos de glándulas fúngicas, que son los más comunes. Estos son sésiles. Ahorita les voy a enseñar la diferencia entre un pólipo sésil y pediculado. Sésil es que está prácticamente adherido a la mucosa de donde se originó. Y pediculado es de que tiene un tallo, como si fuera un arbolito. Pediculado es que tiene un tallo y luego ya tiene pues el nódulo o la lesión polipoide. Son pólipos pequeñitos, de 1 a 5 milímetros. Son múltiples en la mayoría de las ocasiones. Son esporádicos. Se asocian a esta mutación de beta-catenina en el 70% y que raramente tienen displasia. Se asocian a inhibidores de la bomba de protones y a otros síndromes, por ejemplo, poliposis adenomatosa familiar de colon, que estos pacientes tienen la mutación del gen APC y tienen displasia del 2 al 48%. También se asocian a síndrome de poliposis proximal y adenocarcinoma gástrico. Así se ven los pólipos de glándulas fúngicas u oxínticas. Como su nombre lo dice, estas lesiones se presentan en cuerpo y antro en la mucosa oxíntica y macroscópicamente se observan así. Son estas lesiones nodulares, bien delimitadas, estas de aquí, que a la endoscopía, si se observan, pues se pueden extirpar por completo o solo hacer una biopsia. Y a nivel microscópico, observen cómo este es el tallo que tienen este pólipo. Es un tallo corto, pero aún así tiene un tallo, entonces se le llama un pólipo. ¿Cómo se le llamó a los pólipos que tienen un tallo? ¿Pediculados? Pediculados, exacto. Entonces este es un pólipo pediculado, aunque los sésiles son más comunes. Y observen cómo el epitelio está formando como este nódulo. El epitelio está rodeando al nódulo y en el centro tenemos dilatación de estas glándulas, que son las glándulas fúngicas o oxínticas. Así, característicamente se ve un pólipo de glándulas fúngicas. A mayor aumento, vean cómo están dilatadas las glándulas
Estas glándulas no tienen que tener displasia, ni atipia, ni mitosis, porque si no ya estaremos hablando de una neoplasia maligna. Observen cómo el epitelio, pues es un epitelio cuboide, tiene moderado citoplasma, pero no hay datos de malignidad. Puede haber datos de regeneración. ¿Cuáles son los datos de regeneración del epitelio? En general, todos los epitelios que muestran regeneración es porque crece el núcleo está aumentado de tamaño y pueden tener nucleolo prominente. Eso es característico de la regeneración del epitelio. Estos pólipos pueden asociarse a poliposis familiar de colon. Esta es una colonoscopía. Estamos observando la mucosa de colon y vean todas estas formaciones nodulares. Todos estos son pólipos. Se dice que para diagnosticar una poliposis o un síndrome de poliposis familiar debemos de encontrar al menos 100 pólipos. Digo, con ver esta imagen, yo creo que sí, porque mínimo acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como en este campito hay 10, entonces imagínense que nada más en este campo o en esta visión tenemos 100. Entonces imagínense el resto del colon. Son síndromes o son lesiones que se tiene que hacer resección por completo del colon porque se asocian la mayoría de las veces a formar adenocarcinomas o carcinomas de colon. Después brincamos a los pólipos hiperplásicos. Estos son sésiles o pediculados, son múltiples también. Se asocian a gastritis o gastropatía química. Pueden tener displasia y sus diagnósticos diferenciales son estos pólipos de Peutz-Jeghers, juveniles, de Cowden y de Cochrane, Canadá. Estos pólipos se pueden presentar en la mucosa oxíntica y antral. Y la característica es de que aparte de que tienen esta formación polipoide o esta formación de un nódulo, hay hiperplasia de las foviolas. No se ven en zigzag como lo veíamos en la gastritis por reflujo, pero si hay hiperplasia, si hay crecimiento, se ensanchan. Y además, pues al momento de ver esa configuración polipoide y lo mandan como pólipo y nosotros vemos esto, diagnosticamos un pólipo hiperplásico. Observen cómo las foviolas se ven con hiperplasia, pero no hay atipia, no hay mitosis. Los núcleos siguen estando en la capa basal. Muy bien. Brincamos al carcinoma gástrico. Dudas de los pólipos en estómago. Estos son los más comunes. El de glándulas fúngicas y el hiperplasia. Doctora, ¿cómo se vería un pólipo sésil? ¿Cecil? Sí, sésil, perdón. Ah, no, es que no te escuché bien. Un pólipo sésil, por ejemplo, es este pólipo, pero imagínate que el corte está aquí. O sea, quítale el tallo. Eso es un pólipo sésil que no tiene tallo. Entonces, a nivel macroscópico, pues es una lesión que está adherida por completo a la mucosa porque le falta este tallo. Y microscópicamente, pues obviamente es más fácil verlo porque hay ausencia de esta parte. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok, entonces el carcinoma gástrico es la neoplasia primaria epitelial maligna invasora. Bueno, ocupa el cuarto lugar en frecuencia, el segundo como causa de muerte por cáncer en el mundo. Bueno, esto es una gráfica de donde hay más datos dependiendo de la edad del paciente. Su incidencia es variable, ahí se ve muy chiquito, ¿verdad? Ha habido incremento del carcinoma incipiente, incremento del carcinoma del cardias, disminución de carcinomas distales y presentación en jóvenes asociadas a síndromes. Prácticamente los carcinomas gástricos, aquí están. Esos son los factores etiológicos. Se asocian a una mala dieta con exceso de grasas, de comida rápida y con disminución en frutas y verduras o en alimentos con fibra. Se asocian también a infección por Helicobacter pylori, que quiere decir que gastritis crónicas asociadas a Helicobacter pylori que no se traten a largo plazo
pueden causar displasia, o sea, metaplasia, displasia y adenocarcinoma. Cirugía gástrica previa y genéticos, si el paciente tiene, si sus padres o algún familiar directo tiene síndrome de carcinoma gástrico difuso hereditario, que haya alguna alteración en el gen CDH1, en el gen de la ecaderina o en otros genes. Y las causas, asociadas a causas genéticas en estos pacientes se presentan principalmente en la adolescencia o en pacientes muy jóvenes. La mayor parte de los carcinomas representan la etapa final de un proceso de transformación neoplásica progresiva. El doctor Pelayo Correa describió cómo sería la carcinogénesis gástrica. Él describe que pues, el primer paso es la atrofia gástrica. ¿Por qué se pueden dar las atrofias gástricas? ¿Por qué puede haber atrofia del estómago? Ya lo platicamos ahorita. ¿Por una gastritis? ¿Dieta inadecuada? ¿Mande? ¿Podría entrar la dieta como factor de riesgo? Más bien como causa directa de la atrofia. La dieta, la dieta tiene que producir algo en el estómago, más bien una mala dieta, para que se dé la atrofia. También podría ser, por ejemplo, que la dieta, no sé, exceso de ácido provoque la gastritis y ahora sí la gastritis provoque atrofia y la atrofia provoque el carcinoma, ¿no? Exacto, pero volvemos a la gastritis. Bueno, en este caso sí puede ser gastritis asociada a Helicobacter pylori y puede ser gastritis asociada a el reflujo. Entonces, una mala dieta, alimentos con aumento de grasas, alimentos pues muy pesados para el estómago de digerir, eso también puede llevar a una gastritis, a una atrofia, y de ahí brincamos a metaplasia, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, que recuerdan que en cervix les platicaba que la displasia de alto grado ya se pone prácticamente en conjunto con carcinoma in situ. O sea, las displasias de alto grado ya se le están clasificando como carcinoma in situ. Y de aquí brincamos al carcinoma invasor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una displasia de alto grado? Porque un carcinoma in situ brinca o se transforma, más que brincar, se transforma en carcinoma invasor. ¿Qué está pasando ahí con las células malignas? ¿Quién recuerda? Porque esto lo vimos en mama. Era lo de la ruptura de la membrana, ¿no? Exacto. Se rompe la membrana basal y empieza a invadir. Ok, la displasia es una neoplasia intraepitelial. Esto porque había una controversia luego que unos médicos decían que la displasia y una neoplasia intraepitelial son sinónimos, pero no. La displasia se encuentra limitada a la lámina basal y la neoplasia intraepitelial es como si fuera un carcinoma in situ, o sea, está en un grado más alto. Bueno, esta es la incidencia y la prevalencia de displasia gástrica. Hablando de la displasia gástrica, la podemos encontrar en la mucosa normal, gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal, asociada a Helicobacter pylori, autoinmune, en pacientes que tienen pólipos de glándulas fúngicas, pólipos hiperplásicos, pólipos de Peutz-Jeghers. Todas estas causas pueden condicionar o transformarse en displasia gástrica. Ejemplo, la mucosa normal, pues es raro que se presente, que no esté asociada a ninguna causa. Aquí, por ejemplo, lo podemos atribuir a que el paciente ha ido mejorando de su gastritis, que puede que se haya presentado displasia en su fase aguda, cuando tiene una gastritis con mucha actividad, puede que se le haya tratado y cuando se va resolviendo, pues se van viendo nada más algunos vestigios o lo que queda de la displasia o de la gastritis. ¿Cómo vamos a identificar la displasia gástrica? Son dos componentes principalmente. Un componente celular y componente de la arquitectura.
El componente celular es que haya atipia. ¿Cómo podemos nosotros describir la atipia? ¿Qué características tengo que observar en mis células para decir que tienen atipia? La forma del núcleo y el tamaño. Y el Exacto. aumento del citoplasma, ¿no? ¿Mandé? ¿Poco citoplasma? Ajá. Pérdida de la relación núcleo-citoplasma, núcleo grande, núcleo agrandado, núcleo hipercromático, mitosis. También es mitosis, ¿no, Miss? Exacto, mitosis. Todos esos son cambios atípicos de la célula. Y desorganización arquitectónica glandular. Recuerden cómo se ve la mucosa gástrica normal. Son foviolas, dependiendo si es antro o es cuerpo, ya sean alargadas o cortas, pero a nivel de la lámina propia tenemos glándulas que se ven uniformes, o sea, que se ven como del mismo tamaño unas con otras, se ven pequeñitas, pero no hay unas mucho más grandes que otras y no se ven pegadas, sino que siempre va a haber algo que las separe. Exacto, es un diagnóstico microscópico, aunque el endoscopista o el gastroenterólogo lo esté sospechando, no lo pueden diagnosticar ellos a menos de que nosotros lo veamos al microscopio. Ok, entonces aquí se ven las dos características para nosotros diagnosticar displasia. Atipia celular y alteración de la arquitectura de las glándulas. La displasia también se puede nombrar como neoplasia gástrica intraepitelial. Entonces observen cómo estas glándulas no se ven iguales a las glándulas normales que vemos en una mucosa gástrica. Vean cómo aquí hay foviolas pues aplanadas, ya no se ven tubulares, como hay incremento, desde aquí observamos que hay incremento de las células. Primero que están desorganizadas, estas están espalda con espalda, estas están pequeñitas, todas tienen diferente forma. Y bueno, a mayor detalle de las glándulas, observamos cómo hay proliferación de células o cómo el epitelio está con hiperplasia, está creciendo, cómo los núcleos se ven con atipia, con mitosis. Ahorita me voy a acercar. Ok. Todas las displasias o la mayoría se dividen en bajo y alto grado. Esto va a depender de, en la de alto grado, pues hay mayor atipia nuclear, hay mayor alteraciones de las células y las de bajo grado no tanto. Entonces, la displasia, que también se le llama neoplasia intraepitelial, de alto grado es sinónimo de carcinoma in situ, como ya lo vimos en cervix, en endometrio. Así se ve la displasia de bajo grado. Observen cómo las glándulas tienen, están irregulares o están desorganizadas, como las células están proliferando, no se ven las células en la capa basal, sino que están proliferando y tienen atipia. Vean esta imagen y ahora vean esta. Observen cómo en esta displasia de alto grado ya hay mayor celularidad, las células prácticamente se ven irregulares unas con otras, tenemos el nucleolo prominente y empezamos a ver mitosis. Estas mitosis que se ven aquí. Entonces, esto ya es una displasia de alto grado. Denme unos minutitos, muchachos. Esperen.
del adenoma, de la displasia. Ok. Esto también quería volver. Los cambios regenerativos, y esto no solamente es en estómago, sino en cualquier epitelio, y los cambios regenerativos pues hablan, como dice su nombre, de que se está regenerando el epitelio. Puede ser asociado a infecciones, puede ser asociado a radiación, puede ser asociado a un carcinoma, a una biopsia, a cualquier traumatismo o cualquier alteración del epitelio que le conduzca o que haga que el mismo epitelio pues se regenere, como lo dice la palabra. Estos cambios regenerativos a veces se pueden ver tan aparatosos que pueden semejar displasia, era lo que les platicaba hace ratito, que hay un término que nosotros le podemos poner indefinido para displasia, que es cuando no podemos asegurar o no podemos confirmar si es o no displasia o son cambios regenerativos. La mayoría de las veces son cambios asociados a inflamación intensa del epitelio. Ok, por ejemplo aquí, esta es una biopsia de... ¿En qué parte del estómago estoy? Fondo. Cuerpo. ¿Alcanzan a ver células parietales? No, es antro. Es antro, exacto. Entonces, las glándulas que yo veo aquí en el fondo, bueno, las foviolas no es un buen parámetro aquí porque observen la cantidad de infiltrado inflamatorio que hay y son foviolas pues largas, pero aquí hay áreas donde no hay foviolas, entonces hay mucho infiltrado inflamatorio. Entonces yo me voy a las glándulas para evaluar si es mucosoxíntica o antral. Entonces son glándulas mucoproductoras. No veo células parietales. Entonces estoy en el antro. Observen cómo hay mucho infiltrado inflamatorio e incluso hay metaplasia. Aquí hay células caliciformes, todas estas. Metaplasia del epitelio. A un mayor acercamiento, mayor aumento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Esta es una glándula, aquí hay células caliciformes, pero ¿qué ven de diferente aquí? Son neutrófilos intraepiteliales. ¿Qué quiere decir esto a nivel de una gastritis? ¿Que es activa? Muy bien. Dependiendo en qué nivel esté de mi biopsia, ya le pongo leve, moderada o intensa, pero esto me está hablando de actividad. Entonces mi gastritis está activa. Déjenme hacer otra foto. Ok. Aparte, observen las células epiteliales, estas de aquí, cómo están muy grandes los núcleos, tienen el nucleolo prominente, este nucleolo, y realmente sí pueden llegar a pasar por atipia nuclear, ¿sí o no? Porque o sea, no son núcleos normales, no son núcleos pequeñitos que están en la base, sino incluso algunos están estratificados, tienen el nucleolo prominente y se ven con atipia. Pero en el contexto de que hay polimorfonucleares infiltrando el epitelio, yo me detengo un poquito porque estos cambios regenerativos o sea, no estoy diciendo que todas las células que tengan el nucleolo prominente van a hacer cambios regenerativos, pero sí son muy sospechosas de regeneración. Cualquier célula en cualquier parte que tenga estos cambios puede, no se vayan a ir con que esto es regla. Todas las células con nucleolo prominente se asocian a cambios regenerativos. Y si yo estoy viendo polimorfonucleares intraepiteliales en estas células, con mayor razón yo puedo interpretar estos cambios con atipia como regenerativos. Pero sí les puedo decir que a veces es difícil separar estos cambios de una displasia de bajo grado. Aquí lo mismo, observen cómo las glándulas, este foco en especial, cómo estas glándulas están con poco estroma entre ellas, cómo están desorganizadas, cómo tienen diferente forma y cómo el epitelio
está proliferando, que eso es lo más importante, está proliferando, pero tiene atipia, los núcleos se ven grandes, con el nucleolo prominente, a diferencia de estas células. Observen estas células cómo se ven. Aquí hay una sola célula en la capa basal y aquí observen cómo son células pues estratificadas. Incluso vean cómo van disminuyendo la luz de las glándulas. Hay atipia y hay mitosis, pero hay polimorfonucleares intraepiteliales. Esto es lo que nos hace sospechar de que esto sea cambios regenerativos por la gastritis. No, displasia. En este caso sí se diagnosticó como displasia. Bueno, yo no lo hubiera diagnosticado como displasia. En el contexto de una inflamación aguda, les digo siempre, yo me detengo antes y qué es lo que sugiero al médico tratante. Oye, dale tratamiento a esta gastritis y vuélvela a tomar una biopsia cuando termine el tratamiento. Si persisten estos cambios, ok, estamos hablando de que las células tienen un cambio independientemente de la inflamación. Si se quitan estos cambios celulares o esta atipia nuclear, pues hablamos de que era atribuido por la inflamación. Bueno, estos son diferentes tipos de displasia. No sé si me regresé. No. Ok. Y aquí ya brincamos. Después de la displasia, el caminito para un adenocarcinoma gástrico es esto. Es una gastritis asociada a Helicobacter pylori. Ya vimos atrofia, metaplasia, displasia y ya nos vamos a, carcinoma in situ, que sería la displasia de alto grado, y nos vamos ya a la neoplasia invasora o al carcinoma invasor. Así como, no creo que no hemos visto esta estadificación. Ya vimos la estadificación de ovario, de endometrio, de mama, como en unos depende del tamaño, en otros depende de la cápsula, y aquí va a depender qué capa qué capa del epitelio está afectando, si es la mucosa, si es la submucosa, si es la muscular, o si está rebasando la serosa. Entonces, el T1 o el estadio 1 es cuando es un carcinoma intramucoso. Estas glándulas que observan, aquí estamos, como es el estómago es un órgano, pues que está constituido por glándulas y foviolas, pues por ende su neoplasia maligna va a ser formar glándulas malignas. Entonces, aquí le vamos a llamar un adenocarcinoma. Dijimos que un adenocarcinoma es una neoplasia epitelial maligna formadora de glándulas, que es la palabra adeno. Entonces, todas estas que ven aquí son glándulas, pues ya malignas. Un adenoma, bueno, más bien unas glándulas, con displasia, rara vez, si no es que nunca invaden, o sea, fuera del epitelio no invaden. Cuando ya invaden fuera de la mucosa u otras áreas aquí alrededor, ya estamos hablando de una neoplasia invasora. Entonces, todas estas son glándulas malignas que ya están a punto de rebasar la muscular de la mucosa. Entonces, estas glándulas, bueno, a mayor detalle, acá están. Ya estamos hablando que esto es un carcinoma. Ya rebasó los cambios de displasia de bajo grado, de alto grado, ya tiene mayor atipia. No hay una regla, la verdad, en decir tantas células tienen que tener atipia para brincar a carcinoma. Creo que depende mucho de nosotros, pero observen, a diferencia de lo que hemos visto, todas las glándulas aquí se ven irregulares. Y aunque los núcleos tienen el nucleolo evidente, pero ya son glándulas que están fusionadas. Algunas parece que forman estructuras cribiformes, pero todas las células se ven irregulares. Estas de acá se ven núcleos grandes, hipercromáticos. Estas de acá, estas ya no tienen nucleolo evidente, ya tienen su núcleo muy hipercromático, irregular. Entonces, todos estos cambios, ven acá hay núcleos prácticamente sin citoplasma, hay algunas células sueltas, estas de acá pues parece que ya no forman glándulas. Todo esto me habla de que ya pues se pasó de tueste, de displasia de alto grado y ya es un carcinoma invasor. Otro ejemplo,
Estas pueden ser glándulas, pues, no normales, pero sin datos malignos. Pero todas estas pequeñitas que se ven aquí, ya son glándulas que están compactas unas con otras pues ya perdieron su forma de glándula, ya se ve el núcleo grande, irregular, con mitosis. Esto nos habla de que ya es una neoplasia maligna. Un parámetro o algo que nosotros utilizamos para brincar de displasia a carcinoma es esto, que las glándulas empiecen a fusionar y se empieza a perder la forma de glándula, que formen estructuras cribiformes, que formen nidos o que estén en células sueltas. Ok, me voy a brincar todo esto. Okay. Entonces tenemos el carcinoma gástrico, que es el incipiente, que se le llama, que es cuando está limitado a la mucosa o la submucosa, y el invasor o el avanzado, que invade la muscular propia o más allá. Esto, así es como nosotros vamos a darle la estadificación a los carcinomas. Pues lo que se ve en rojo es la lesión. El T1 es cuando invade la mucosa y la submucosa. Entonces, este carcinoma que acabamos de ver, que se queda limitado a estas áreas, le damos un estadio 1. Estos pacientes a veces, si es una lesión muy pequeña o que se puede hacer resección local, se les hacen mucosectomías. ¿Qué quiere decir? Entra el endoscopista y si es una lesión, pues no sé, menos de 1 centímetro, muy pequeñita, se hace una resección de la mucosa y se extirpa por completo la lesión. Y ya se le da vigilancia al paciente si está limitado aquí a mucosa y submucosa. Ok. Hay otra clasificación de los carcinomas gástricos dependiendo su forma macroscópica. ¿Qué quiere decir? Si es un tumor exofítico, quiere decir que protruye hacia la luz o que sale. Superficial elevado, observen aquí lo que esté negro sería el tumor, que se extiende se extiende de forma superficial y está ligeramente elevado. Cuando es plano, superficial deprimido y excavado. Estos carcinomas, pues bueno, se asocian a lesiones ulceradas porque observen cómo, pues aquí se está perdiendo el epitelio y se está formando neoplasia maligna aquí alrededor. Entonces, la mayoría de las veces la mucosa residual está ulcerada. Este sería un adenocarcinoma exofítico. Esta es la muscular. Así se ve macroscópicamente la lesión que protruye hacia afuera. Vean, esta es la lesión, es como si fuera un pólipo. También se le puede, pues, decir como polipoide la lesión. Esta es la lesión maligna. Aquí está la submucosa, la muscular. Entonces es una lesión que protruye hacia afuera. Una lesión plana, por ejemplo, es una que observamos aquí. A nivel histológico, vean cómo la mucosa prácticamente está sustituida por esta neoplasia maligna. ¿Por qué sospechamos que es una neoplasia maligna? Porque se ve muy hipercromático, se ve muy morado el epitelio. Aquí está, pero sigue estando en la mucosa. Aquí está la submucosa y la muscular. Excavado. Esta lesión macroscópicamente siempre se diagnostica como una úlcera. ¿Quién me recuerda qué es una úlcera? Es cuando se sustituye el epitelio por infiltrado, ¿no? Neutrófilos y demás. Es cuando no hay tejido, ¿no? Exacto. Cualquiera de los dos está bien. Cuando no hay tejido, cuando no hay epitelio y cuando es sustituido este epitelio por inflamación aguda, por fibrina, por tejido de granulación. Exacto. Hay algunos carcinomas ulcerados, como este, que sería el carcinoma excavado. Bueno, el incipiente es otro. Me voy a brincar esto. Bueno, hay 2 tipos de carcinomas en el estómago. Difuso e intestinal son los más comunes.
El intestinal es el carcinoma que forma glándulas de tipo intestinal, así se le llama. Y el difuso se asocia a células en anillo de sello. ¿Recuerdan que vimos estas células pues en otras entidades? Difuso porque no forma glándulas, sino que las células se disponen de forma difusa o homogénea. Estas que ven aquí, y el carcinoma difuso, les voy a decir que a veces es difícil de reconocer. Observen aquí las fobiolas pues normales. El carcinoma difuso se origina de las células de la lámina propia. Estas que ven aquí son células en anillo de sello. ¿Se acuerdan cómo se veían? Son células grandes que tienen una vacuola de lípidos, de mucinas lípidos y mucinas en el citoplasma, y ven el núcleo como lo tiene rechazado a la periferia, pero es un núcleo grande hipercromático, como un sello que se ponía antes, dijimos, con cera. Entonces, estas pocas células que se ven aquí, que nada más están como que infiltrando la lámina propia, hablan de un carcinoma difuso. Un carcinoma intestinal es el que forma glándulas y es el que se origina a partir de esto. Okay. Bueno, me voy a brincar el tratamiento. Esto es lo que les decía de las mucosectomías. En casos donde son carcinomas incipientes que están limitados a la mucosa y submucosa, estos son algunos procedimientos menos invasivos que se le hacen a estos pacientes. Se infiltra como un material para delimitar la lesión y luego se extirpa y se quita así como con no catéter, una sonda, y observen cómo se traen la mucosa. Sí, creo que llega hasta la aquí esta es la muscular, o sea, se traen la mucosa y la submucosa. Entonces, estos pacientes realmente es como si le estuvieran haciendo con una biopsia, pueden extirpar estas lesiones malignas con una cirugía mínimamente invasiva. Bueno, en caso de que el paciente tuviera un carcinoma deprimido ulcerado, que tuviera gran tamaño, que fuera la histología poco diferenciada o que invadiera la submucosa profunda, hay riesgo de que presente metástasis ganglionares y no se recomienda tanto hacer estos procedimientos. Bueno, esto me voy a brincar el tratamiento. Esto es lo que les digo. Se marca la lesión, se inyecta esta solución, se le hace la incisión alrededor. Todo esto es por vía endoscópica y se hace la disección. Entonces se aseguran de que se estén trayendo toda la lesión y así es como se ve. Se infiltra alrededor de la lesión. Esta es la lesión. Se infiltra alrededor de la lesión, se levanta y luego se corta a nivel de la submucosa y se deja aquí la muscular. Entonces se retira todo y sí se deja un hoyo ahí, pero no se le está quitando todo el estómago al paciente por una lesión microscópica a veces que ni siquiera está rebasando o ni siquiera está infiltrando la capa muscular. Yo acá preguntando con el micrófono apagado. Miss, le quería preguntar, por ejemplo, en situaciones donde la lesión es un poquito más grande, ¿no sería como que necesario cerrar ese hoyo, como usted dice? Pues miren, lesiones más grandes como aquí, a veces incluso ni siquiera se hacen esos procedimientos, porque sí, digo, aquí se ve, esta lesión midió menos de 2 centímetros y prácticamente puede cicatrizar por segunda intención. O sea, la misma mucosa que está ausente ahí se repara ese tejido. Pero en lesiones más grandes sí, a veces sí es indicación hacerles gastrectomías parciales para retirar toda la lesión. Bueno, para retirar la lesión y para no dejarle así el epitelio expuesto. En lesiones grandes sí, no aplica tanto estas resecciones endoscópicas de la submucosa. Aquí otro ejemplo, vean cómo se diseca la mucosa. Esto es lo que se debería de hacer.
Y digo se debería porque se debe, nos tienen que mandar a nosotros este fragmento referido. Como referido, o sea, nos tienen que, si nosotros nos mandan este fragmento, yo no sé cuál es el borde proximal, distal, lateral o medial. Entonces yo lo incluyo, como dirían, como Dios me dio a entender, y pues yo hago cortes transversales. Pero imagínense que el tumor está aquí y que esté en contacto con este límite. Recuerdan que hablamos de los límites quirúrgicos. Todo lo que está alrededor es mi límite quirúrgico. Si la neoplasia está en contacto con uno de los límites, yo tengo que identificar qué límite es para decirle al cirujano, decirle, oye, en tu límite tal, no sé, distal, proximal, hay células neoplásicas, tienes que quitarle más tejido para asegurarte de que te estés trayendo todas las células malignas. Pero si los límites no vienen referidos, y si yo encuentro un límite positivo o con células neoplásicas, pues yo no voy a saber decirle qué lado es si ellos no me lo refieren. Porque a menos de que yo esté en la cirugía y yo pueda ver los límites, no voy a saber en qué está en contacto. Entonces, lo ideal es de que nos manden así la muestra, o sea, que vengan identificadas. Por ejemplo, aquí no se alcanza a ver, pero puede que este sea el límite proximal, este sea el distal, lateral y medial. Entonces, yo anatómicamente ubico o localizo mi fragmento, la resección, y lo incluyo de esa manera. Hago cortes transversales para ver mis límites. Y así poderle reportar pues al médico tratante si está positivo o negativo en alguno. Ok. Cuando está infiltrando más allá de la mucosa, su mucosa infiltra la muscular propia y puede estar en contacto con la serosa, esto es un estadio 2, estadio patológico 2. El estadio patológico 3 es cuando el tumor ya infiltró toda la serosa y le está perforando. Y siempre, como en todos los casos, el estadio 4 es cuando ya está invadiendo órganos adyacentes, puede ser en este caso páncreas, o dando metástasis a distancia. Ok, esto es otra, ¿recuerdan la clasificación de Japón, cómo se ven los carcinomas gástricos? Que dijimos que eran lesiones exofíticas, superficiales, planas, deprimidas planas y excavadas. Hay otra clasificación que es la clasificación de Borman. Este es para carcinomas avanzados, que es como los vemos macroscópicamente, cuando son lesiones polipoides. Hay carcinomas, como les dije, una forma polipoide es que cause una protrusión o que sea una lesión que esté saliendo hacia afuera, como un pólipo. Entonces hay lesiones malignas que macroscópicamente se ven polipoides, fungantes. Esto habla, sí, creo que aquí tengo imágenes. Ulcerado, como le dice la palabra, e infiltrante. El Borman tipo 4, es característico del carcinoma difuso porque infiltra la pared y hace que se vea gruesa, nada más. A veces es el único cambio macroscópico que se observa en el estómago, que se vea más gruesa en la pared porque lo está infiltrando. Este es característico del carcinoma difuso con células en anillo de sello. Entonces aquí tenemos el tipo Borman 1, que es el polipoide, fungante, que se ve pues así como si fuera un hongo. Observen cómo tiene múltiples nódulos. Ulcerado, vean esta úlcera tan grande aquí. Y el infiltrante, este es el estómago normal. Y observen cómo se empieza a hacer más grueso, se empieza a engrosar el espesor de la pared. Y esto habla de que hay algo aquí que lo está engrosando. Hay dos entidades que podemos sospechar aquí. Un sinónimo de esta clasificación o de esta forma de infiltración es la linitis plástica. Así también se le llama al carcinoma infiltrante
o carcinoma Bormann 4, linitis plástica. Hay dos condiciones que me pueden dar estas alteraciones. Una es, como ya les dije, el carcinoma difuso de células en anillo de sello y otra es el linfoma. Recuerden que el linfoma es una neoplasia maligna de células linfoides que no forma un patrón en específico, sino que son células que se disponen de forma difusa o sólidas o en monocapa. Entonces, es peculiar que se vea así el linfoma o el carcinoma difuso con células en anillo de sello. El carcinoma difuso es cuando hay una alteración en una de los genes o de las proteínas de las uniones celulares. Y es por eso que se ven las células dispersas. Ahorita les voy a enseñar unas fotos. Vean cómo se ve lo mismo, la capa normal o la pared normal del estómago y cómo se ve una pared con carcinoma infiltrante o linitis plástica. Ven el grosor que adquiere. Lo mismo, digo, esto es muy peculiar porque macroscópicamente es muy sugestivo, les digo, de carcinoma difuso con células en anillo de sello o de linfoma. Vean cómo toda la pared está engrosada, toda la pared del estómago. Y la clasificación microscópica que nosotros le damos al carcinoma son 3, intestinal difuso e indeterminado. El intestinal, ya les dije cuál es cuando forma glándulas. El difuso es cuando se observan las células pues que sin formar un patrón específico de forma difusa y son células en anillo de sello. Indeterminado es cuando en esta clasificación entran los carcinomas poco diferenciados, cuando no se ven ni intestinales ni difusos. Y son células, la mayoría de las veces son células de alto grado o con mucha atipia. Miss, y por ejemplo, cuando tenemos como que duda o no estamos seguros de lo que estamos viendo, ¿podemos dejarlo como indeterminado? Sí, ahorita les voy a enseñar. El indeterminado es exacto, cuando no ves ni glándulas ni células en anillo de sello. Entonces sí puedes meter en esa categoría a los carcinomas de alto grado que se ven muy poco diferenciados. Así se ve el adenocarcinoma de tipo intestinal. Observen cómo son glándulas que tienen irregularidad entre ellas, diversos tamaños, incluso están formando, parece, estructuras cribiformes, pero el epitelio de las glándulas tiene acentuada atipia. Son células grandes, son células que tienen núcleos grandes, irregulares, núcleos prominentes y aquí veo algunas mitosis. Entonces, este sería un adenocarcinoma intestinal. Aquí nos basamos también en las glándulas, cuántas glándulas está formando para ponerle bien moderado o poco diferenciado. Observen cómo aquí se ve pues el epitelio con se ve prácticamente normal este epitelio, es que parece hasta intestino delgado, pero bueno, no sé si es intestino delgado o ya una gastritis que ya evolucionó con una metaplasia completa. Pero esto es lo interesante. Vean cómo aquí hay proliferación de glándulas de diversos tamaños, pequeñas, medianas, y tiene acentuada atipia. Sus núcleos están estratificados y no veo mitosis, pero esto ya me habla de un carcinoma intestinal. A mayor aumento. Otro ejemplo, vean cómo es una neoplasia que forma glándulas de diversas formas. Ok, vean cómo las glándulas tienen el epitelio irregular, con sus núcleos grandes, hipercromático, con acentuada atipia. Incluso pueden formar como estas estructuras billoglandulares que les llamamos, que es como si fuera un tallo, como una papila, como una pseudopapila, pero no observo en tallo fibrovascular. Otro ejemplo, como se ven estas formaciones glandulares de diversos tamaños. Y luego brincamos al difuso. En el difuso no vamos a observar glándulas, aquí vamos a ver células dispersas, células sueltas,
con estas características de anillo de sello. Entonces, vean cómo aquí se ve el epitelio y cómo en la lámina propia no observo glándulas. Lo que observo pues son células. Aquí no alcanzo a ver qué tipo de células, pero es una infiltración de células que me está ocupando, llenando toda la lámina propia. A mayor aumento, vean, estas son las células en anillo de sello. No sé si la alcanzan a reconocer. Son células grandes que tienen su citoplasma vacuolado y que tienen su núcleo grande e hipercromático. Tienen su núcleo rechazado a la periferia por estas vacuolas en el citoplasma, pero son estas. ¿Cómo las sospechamos? Por la macroscopía, pero aquí las debemos de sospechar porque no hay glándulas en este espacio, entonces tiene que haber o células inflamatorias o tiene que haber células malignas. Pues aquí ya vemos estas glándulas. Si tengo duda porque estas células se pueden confundir con cuáles. ¿Qué células se ven muy parecidas? Grandes con su citoplasma vacuolado. ¿Del mismo estómago? No. Los macrófagos espumosos, que ya los hemos mencionado. Los macrófagos espumosos son macrófagos que tienen vacuolas de lípidos en el citoplasma y se pueden ver así como células en anillo de sello. Incluso el núcleo también se puede ver irregular. Entonces, en estos casos, yo utilizo marcadores o anticuerpos para marcar mis células epiteliales, que serían estas, o mis macrófagos, si tengo la duda. Esta es muy bonita. Vean estas células que estoy señalando aquí, que incluso el citoplasma se ve como un poquito azul, que es por la mucina. Estas son células en anillo de sello. Entonces, pueden pasar desapercibidas, nos podemos ir ahora sí que de largo y pensar que son macrófagos, que son incluso, artificios o células vacuoladas, pero estas son las células que están causando el adenocarcinoma difuso. A mayor aumento, vean, todas estas son células en anillo de sello. Todas estas. Son comunes aquí en el carcinoma gástrico y también en colon. Cuando vemos colon vamos a ver que estas células son prácticamente iguales. O más bien hay un carcinoma con células en anillo de sello. Otro ejemplo, vean cómo pueden tener muchas vacuolas, otras células, no una sola, sino que pueden tener muchas vacuolas en el citoplasma. Pero son características que se ven así como si tuvieran el citoplasma vacío. Su núcleo en la periferia, núcleo hipercromático y con atipia. Y cómo están infiltrando la capa muscular. Podemos utilizar tinciones especiales también, azul al cieno, y vean cómo esta es una glándula con metaplasia intestinal que tiene estas células caliciformes y en la lámina propia, vean cómo se ven estas células malignas. Estas son las células en anillo de sello. Exacto, es un reto, es lo que les platicaba. En biopsias pequeñas, o sea, hay veces que nos mandan estas biopsias pequeñitas con muy poco material y estas son las células que nos llaman la atención a mayor aumento, pero pueden pasar desapercibidas o pueden confundirse con macrófagos. Estas de aquí, estas que están entre las glándulas, con el núcleo grande, irregular, hipercromático, estas son las que nos deben de llamar la atención. Esto es lo que les platicaba, estas células tienen la característica de que disecan las fibras musculares o infiltran entre la capa muscular. Entonces, estas células grandes son las células en anillo de sello que infiltran, por eso se le llama también el patrón infiltrante macroscópico. Entre la capa muscular, vean cómo se ven las células. Todas estas son células neoplásicas. No forman glándulas, sino que disecan la muscular. Okay. Existen otras clasificaciones. Existen otros carcinomas menos comunes.
Que estos ya son más comunes, igual estos no los vamos a ver con detenimiento. ¿Dudas, muchachos, del adenocarcinoma? Lo importante es que se queden que son los dos tipos principales, son el intestinal y el difuso. El difuso es de células en anillo de sello. Pero eso es lo que tienen que saber, lo básico del adenocarcinoma. Bueno, del carcinoma gástrico. Todos los demás que no son clasificaciones únicamente, ¿verdad? ¿Mandé? Todos los demás que mencionó, como el exofítico y todo eso, son clasificaciones nada más, ¿verdad? Esas son clasificaciones macroscópicas, porque nosotros al ver el tumor, o sea, al ver la lesión en el estómago, podemos clasificar si es exofítico, si es ulcerado, pero con verlo macroscópicamente no podemos asegurar que sea un intestinal o un difuso, digo, lo podemos sospechar, pero esa es otra clasificación histológica. La clasificación histológica es intestinal, difuso e indeterminado. Me faltó ponerles, mañana les muestro fotos del indeterminado, que prácticamente se ve como una neoplasia maligna, que hay que marcarla, hay que hacerle anticuerpos de inmunohistoquímica para confirmar incluso que sea de estirpe epitelial. Bueno, si no hay dudas, mañana les muestro nada más unas fotos del carcinoma indeterminado y pasamos con el colon. Bueno, mañana terminamos con colon.